Bienvenidos a Audiolibros en Español. Hoy presentamos La psicología de las masas y el análisis del yo. Escrito por Sigmund Freud, narrado por Geraldo Medina de O Biblio. Introducción: la oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos más a un detenido examen. La psicología individual se concreta ciertamente al hombre aislado e investiga los caminos por los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero solo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes en la vida anímica individual. Aparece integrado siempre efectivamente el otro como modelo, objeto auxiliar o adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social en un sentido amplio pero plenamente justificado. Las relaciones del individuo con sus padres y hermanos, con la persona objeto de su amor y con su médico, esto es, todas aquellas que hasta ahora han sido objeto de la investigación psicoanalítica, pueden aspirar a ser consideradas como fenómenos sociales, situándose entonces en oposición a otros ciertos procesos denominados por nosotros narcisistas, en los que la satisfacción de los instintos elude la influencia de otras personas y prescinde de éstas en absoluto. De este modo, la oposición entre actos anímicos sociales y narcisistas, Bleuler diría, quizás artísticos, cae dentro de los dominios de la psicología social o colectiva. En estas relaciones con sus padres y hermanos, con el ser amado, el amigo y el médico, se nos muestra el individuo bajo la influencia de una única persona o todo lo más de un escaso número de personas, cada una de las cuales ha adquirido para él extraordinaria importancia. Ahora bien, al hablar de psicología social o colectiva, se acostumbra a prescindir de estas relaciones, tomando solamente como objeto de investigación la influencia simultánea ejercida sobre el individuo por un gran número de personas a las que le unen ciertos lazos, pero fuera de esto pueden serle ajenas desde otros muchos puntos de vista. Así pues, la psicología colectiva considera el individuo como miembro de una tribu, de un pueblo, de una casa, de una clase social o de una institución, o como elemento de una multitud humana que en un momento dado y con determinado fin se organiza en una masa o colectividad. Roto así un lazo natural, resultó ya fácil considerar los fenómenos surgidos en las circunstancias particulares antes señaladas como manifestaciones de un instinto especial irreductible del instinto social Art Institute Group Mind, que no surge al exterior de otras situaciones. Sin embargo, hemos de objetar que nos resulta difícil atribuir al factor numérico importancia suficiente para provocar por sí solo en el alma humana el despertar de un nuevo instinto inactivo. En toda otra ocasión nuestra atención queda de este modo orientada hacia dos distintas posibilidades: a saber que el instinto social no es un instinto primario e irreductible y que los comienzos de su formación pueden ser hallados en círculos más limitados, por ejemplo el de la familia, y la psicología colectiva, no obstante encontrarse en sus primeras fases, abarca un número incalculable de problemas que ni siquiera aparecen todavía suficientemente diferenciados. Solo la calificación de las diversas formas de agrupaciones colectivas y la descripción de los fenómenos psíquicos por ellas exteriorizados exigen una gran labor de observación y exposición, y han dado origen ya a una extensa literatura. Las comparaciones de las modestas proporciones del presente trabajo con la amplitud de los dominios de la psicología colectiva hará ya suponer al escucha, sin más advertencias por parte mía, que solo se estudian en él algunos puntos de tan vasta materia, y en realidad es que solo un escaso número de las cuestiones que la misma entraña interesan especialmente a la investigación psicoanalítica de las profundidades del alma humana. Capítulo 1: el alma colectiva según Le Bon. Podríamos comenzar por la definición del alma colectiva, pero nos parece más racional presentar en primer lugar al
Lector: una exposición general de los fenómenos correspondientes y escoger entre estos algunos de los más singulares y característicos que puedan servirnos de punto de partida para nuestra investigación. Conseguiremos ambos fines tomando como guía una obra que goza de justa celebridad, La psicología de las multitudes de Gustavo Le Bon. Ante todo, convendrá que nos hagamos presente con máxima claridad la cuestión planteada: la psicología que persigue los instintos, disposiciones móviles e intenciones del individuo hasta sus actos y en sus relaciones con sus semejantes, llegada al final de su labor, ya habiendo hecho a la luz sobre todos los objetos de la misma, vería alzarse ante ella de repente un nuevo problema. Habría en efecto de explicar el hecho sorprendente de que en determinadas circunstancias nacidas de su incorporación a una multitud humana que ha adquirido el carácter de masa psicológica, aquel mismo individuo al que ha logrado hacer inteligible bien se sienta y obre de un modo absolutamente inesperado. Ahora bien, ¿qué es una masa? Porque los medios adquieren la facultad de ejercer una tan decisiva influencia sobre la vida anímica individual, y en qué consiste la modificación psíquica que impone el individuo. La contestación de estas interrogaciones, labor que resultará más fácil comenzando por la tercera y última, incumbe a la psicología colectiva, cuyo objeto es en efecto la observación de las modificaciones impresas a las reacciones individuales. Ahora bien, toda tentativa de explicación debe ir precedida de la descripción del objeto que de explicar se trata. Dejaremos pues la palabra a Gustavo Le Bon. El más singular de los fenómenos presentados por una masa psicológica es el siguiente: cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o semejantes que puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el simple hecho de hallarse transformados en una multitud le dota de una especie de alma colectiva. Este alma les hace sentir, pensar y obrar de una manera por completo distinta de cómo se sentiría, pensaría y obraría cada uno de ellos aisladamente. Ciertas ideas y ciertos sentimientos no surgen y se transforman en actos sino en los individuos constituidos en la multitud. La masa psicológica es un ser provisional compuesto de elementos heterogéneos soldados por un instante. Exactamente como las células de un cuerpo vivo forman su reunión en un nuevo ser que muestra carácter muy diferente de los que cada uno de tales células posee, permitiéndonos interrumpir la exposición de Le Bon con nuestras glosas. Intercalaremos aquí la observación siguiente: si los individuos forman parte de una multitud, se hallan fundidos en una unidad, tiene que existir algo que les enlace unos a otros, y este algo podría muy bien ser aquello que caracteriza a la masa. Pero Le Bon deje en pie esta cuestión y, pasando a las modificaciones que el individuo experimenta en la masa, las describe en términos muy conformes con los principios fundamentales de nuestra psicología de las profundidades. Fácilmente se comprueba que en alta medida difiere el individuo integrado en una multitud del individuo aislado. Lo que ya resulta más arduo es descubrir las causas de dicha diferencia. Para llegar por lo menos a entreverlas es preciso recordar ante todo la observación realizada por la psicología moderna de que no solo en la vida orgánica sino también en el funcionamiento de la inteligencia desempeñan los fenómenos inconscientes un papel preponderante. La vida consciente del espíritu se nos muestra muy limitada al lado de la inconsciente. El analista más sutil, penetrante observador no llega nunca a descubrir sino una mínima parte de los móviles inconscientes que les guían nuestros actos conscientes. Se derivan de un substrato, un inconsciente formado en su mayor parte por influencias hereditarias. Este substrato entraña los innumerables residuos ancestrales que contribuyen en el alma de la raza. Detrás de las causas confesadas de nuestros actos existen causas secretas ignoradas por todos. La mayor parte de nuestros actos cotidianos son efectos de móviles ocultos que escapan de nuestro conocimiento. Le Bon piensa que en una multitud se borran las adquisiciones individuales
desapareciendo así la personalidad de cada uno de los que la integran. Lo inconsciente social surge en primer término y lo heterogéneo se funde en lo homogéneo. Diremos pues que la superestructura psíquica tan diversamente desarrollada en cada individuo que, destruida apareciendo desnuda la uniforme base inconsciente común a todos. De este modo se formaría un carácter por medio de los individuos constituidos en una multitud, pero Le Bon encuentra que tales individuos muestran también nuevas cualidades de las cuales carecían antes y halla la explicación de este fenómeno en tres factores diferentes. La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se nos muestra determinada por diversas causas. La primera de ellas es el individuo integrado en una multitud adquiere por el simple hecho del número un sentimiento de potencia invencible merced al cual puede permitirse ceder a instintos que antes como individuo aislado hubiera frenado forzosamente y se abandonara tanto más gustoso a tales instintos cuanto que por ser la multitud anónima y en consecuencia irresponsable desaparecerá para el sentimiento de la responsabilidad poderoso y constante freno de los impulsos individuales. Y nuestro punto de vista nos dispensa de conceder un gran valor a la aparición de nuevos caracteres. Bástanos decir que el individuo que entra a formar parte de una multitud se sitúa en condiciones que le permiten suprimir las represiones de tendencias inconscientes. Los caracteres aparentemente nuevos que entonces manifiesta son precisamente exteriorizados de lo inconsciente individual, sistema en el que se haya contenido en germen todo lo malo que existe en el alma humana. La desaparición en estas circunstancias de la conciencia o del sentimiento de responsabilidad es un hecho cuya comprensión no nos ofrece dificultad alguna, pues hace ya mucho tiempo hicimos observar que el módulo de lo que denominamos conciencia moral era la angustia social. Una segunda causa, el contagio mental, interviene igualmente para determinar en las multitudes la manifestación de caracteres especiales y al mismo tiempo su orientación. El contagio es un fenómeno fácilmente comprobable pero inexplicado aún y ha de ser enlazado a los fenómenos de orden hipnótico, cuyo estudio emprenderemos en páginas posteriores. Dentro de una multitud todo sentimiento y todo acto son contagiosos hasta el punto de que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal al interés colectivo, actitud contraria a su naturaleza y de la que el hombre solo se hace susceptible cuando forma parte de una multitud. Una tercera causa, la más importante, determina en los individuos integrados en una masa caracteres especiales a veces muy opuestos a los del individuo aislado. Me refiero a la subjetividad de la que el contagio antes indicado no es además sino un efecto. Para comprender este fenómeno es necesario tener en cuenta ciertos recientes descubrimientos de la fisiología. Sabemos hoy que un individuo puede ser transferido a un estado en él que, habiendo perdido su personalidad consciente, obedezca todas las sugestiones del operador que se le ha hecho perder y cometa los actos más contrarios a su carácter y costumbres. Ahora bien, detenidas observaciones parecen demostrar que el individuo sumido algún tiempo en el seno de la multitud activa cae pronto a consecuencia de los efluvios que de la misma demandan o por cualquier otra causa aún ignorada en un estado particular muy semejante al estado de fascinación del hipnotizado. Entre las manos de su hipnotizador realiza la vida cerebral del sujeto hipnotizado, se convierte en esclavo de todas sus actividades inconscientes que el hipnotizador dirige a su antojo. La personalidad consciente desaparece, la voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Sentimientos y pensamientos son entonces orientados en el sentido determinado por el hipnotizador. Tal es aproximadamente el estado del individuo integrado en una multitud. No tiene ya consecuencia de sus actos en él como en el hipnotizador. Quedan abolidas ciertas facultades y pueden ser llevadas otras a un grado extremo de exaltación. La influencia de una sugestión le lanzará con ímpetu irresistible a la ejecución de ciertos actos, ímpetu más irresistible aún en las multitudes que
En el sujeto hipnotizado, pues siendo la sugestión la misma para todos los individuos, se intensificará al hacerse recíproca, así pues la desaparición de la personalidad consciente, el predominio de la personalidad inconsciente, la orientación de los sentimientos y las ideas en igual sentido por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas son los principales caracteres del individuo integrado en una multitud. Perdidos todos sus rasgos personales, pasa a convertirse en un autómata sin voluntad. Hemos citado íntegros estos pasajes para demostrar que el ego no se limita a comparar el estado de un individuo integrado en una multitud con el estado hipnótico, sino que establece una verdadera identidad entre ambos. No nos proponemos contradecir aquí tal teoría, pero sí queremos señalar que las dos últimas causas mencionadas de la transformación del individuo en la masa, el contagio y la mayor sugestibilidad, no pueden ser consideradas como de igual naturaleza, puesto que a juicio de nuestro autor el contagio no es a su vez sino una manifestación de la subjetividad. Así pues ha de parecernos que el ego no establece una diferencia suficientemente precisa entre los efectos de las tales dos causas. Como mejor interpretaremos su pensamiento será quizá atribuyendo el contagio a la acción recíproca ejercida por los miembros de una multitud unos sobre otros, y derivando los fenómenos de sugestión identificados por Le Bon con los de la influencia hipnótica de una distinta fuente, pero de cual hemos de reconocer como evidente laguna el hecho de que uno de los principales términos de esta identificación, a saber la persona que para la multitud sustituye el hipnotizador, no aparezca mencionada en la exposición de Le Bon. De todos modos, el autor distingue de la influencia fascinadora que deja en la sombra la acción contagiosa que los individuos ejercen unos sobre otros y que viene a reforzar la sugestión primitiva. Citaremos todavía otro punto de vista muy importante para el juicio del individuo integrado en una multitud. Por el solo hecho de formar parte de una multitud desciende pues el hombre varios escalones en la escala de la civilización. Aislado era quizás un individuo oculto en una multitud, es un instintivo y por consiguiente un bárbaro. Tiene la espontaneidad, la violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos. El autor insiste luego particularmente en la disminución de la actividad intelectual que el individuo experimenta por el hecho de su disolución en la masa. Dejemos ahora al individuo y pasemos a la descripción del alma colectiva llevada a cabo por Le Bon. No hay en esta descripción un solo punto cuyo origen calificación puedan ofrecer dificultades al psicoanalista. Le Bon nos indica además por sí mismo el camino, haciendo resaltar coincidencias del alma de multitud con la vida anímica de los primitivos y los niños. La multitud es impulsiva, versátil e irritable y se deja guiar casi exclusivamente por lo inconsciente. Los impulsos a los que se obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos que la personalidad e incluso el instinto de conservación desaparecen ante ellos. Nada en ella es premeditado, aun cuando desea apasionadamente algo nunca lo desea mucho tiempo, pues es incapaz de una voluntad perseverante, no tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización, abriga un sentimiento de omnipotencia. La noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de una multitud. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula, carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Piensa en imágenes que se enlazan unas a otras asociativamente, como en aquellos estados en los que el individuo del libre curso su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adaptan a la realidad sus fantasías. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados. De este modo no conoce dudas ni incertidumbres. Las multitudes llegan rápidamente a lo extremo. La sospecha enunciada se transforma ipso facto en indiscutible evidencia. Un principio de antipatía pasa a constituir en segundos un odio feroz.
Naturalmente y nadie nada a todos los excesos la multitud no reacciona sino. Estímulos muy intensos para influir sobre ella es inútil argumentar. Lógicamente en cambio será preciso presentar imágenes de vivos colores y repetir una y otra vez las mismas cosas no abrigando la menor duda sobre lo que cree la verdad o el error y poseyendo además clara conciencia de su poderío. La multitud estaba autoritaria como intolerante, respeta la fuerza y no ve en la bondad sino que una especie de debilidad que la impresiona muy poco. Lo que la multitud exige de sus héroes es la fuerza e incluso la violencia. Quiere ser dominada, subyugada y temer a su amo. Las multitudes abrigan en el fondo irreductibles instintos conservadores y como todos los primitivos un respeto fetichista a las tradiciones y un horror inconsciente a las novedades, susceptible de modificar sus condiciones de existencia. Si queremos formarnos una idea exacta de la moralidad de las multitudes, habremos de tener en cuenta que en la reunión de los individuos integrados en una masa desaparecen todas las inhibiciones individuales, mientras en todos los instintos crueles, brutales y destructores residuos de épocas primitivas lentamente en el individuo se despiertan y buscan su libre satisfacción, pero bajo la influencia de la sugestión las masas son también capaces de desinterés y del sacrificio por un ideal. El interés personal, que constituye casi el único móvil de acción del individuo aislado, no se muestra en las masas como elemento dominante sino en muy contadas ocasiones. Puede incluso hablarse de una moralización del individuo por la masa, mientras que en el nivel intelectual de la multitud aparece siempre un inferior al individuo. Su conducta moral puede tanto sobrepasar el nivel ético individual como descender muy por debajo de él. Algunos rasgos de las características de las masas, tal como lo expone Le Bon, muestran hasta qué punto está justificada la identificación del alma de la multitud con el alma de los primitivos. En las masas las ideas más opuestas pueden coexistir sin estorbarse unas a otras y sin que surja contradicción lógica, sin conflicto alguno. Ahora bien, el psicoanálisis ha demostrado que este mismo fenómeno se da también en la vida anímica individual, así en el niño y en el neurótico. Además, la multitud se muestra muy accesible al poder verdaderamente mágico de las palabras, las cuales son susceptibles tanto para provocar en el alma colectiva las más violentas tempestades como de apaciguarla y devolverle la calma. La razón en los argumentos no pueden nada contra ciertas palabras y fórmulas pronunciadas. Estas, con corregimiento ante las multitudes, hacen pintarse el respeto en todos los rostros e inclinarse todas las frentes. Muchas las consideran como fuerzas de la naturaleza o como potencias sobrenaturales. A este propósito basta con recordar el tabú de los nombres que los primitivos y las fuerzas mágicas que para ellos se enlazaban a los nombres y a las palabras. Por último, las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. Demandan ilusiones a las cuales no pueden renunciar, dan siempre la preferencia a lo irreal sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real. Tienen una visible tendencia a no hacer distinción entre ambos. Este predominio de la vida imaginativa y de la ilusión sustentada por el deseo insatisfecho ha sido ya señalado por nosotros como fenómeno característico de la psicología de la neurosis. Hallamos en efecto que para el neurótico no presenta valor alguno la genera el realidad objetiva, y sí únicamente la realidad psíquica. Un síntoma histérico se funda en una fantasía y no en la reproducción de algo verdaderamente vivido. Un sentimiento obsesivo de culpabilidad reposa en él hecho real de un propósito jamás llevado a cabo, como sucede en el sueño y en la hipnosis. La prueba por la realidad sucumbe en la actividad anímica de la masa a la energía de los deseos cargados de afectividad. Lo que Le Bon dice sobre los directores de multitudes es menos satisfactorio y no deja transparentar tan claramente lo normativo. Opina nuestro autor que en cuanto ciertos números de seres vivos se reúne tratándose de un rebaño o una multitud humana, los elementos individuales se colocan instintivamente bajo la autoridad de un jefe. La multitud es un
dócil rebaño incapaz de vivir sin amor tiene una tal sed de obedecer que se somete instintivamente a aquel que se erige en su jefe, pero si la multitud necesita un jefe es preciso que él mismo posea determinadas aptitudes personales. Deberá hallarse también fascinado por una intensa fe en una idea para poder hacer surgir la fe en la multitud. Asimismo deberá poseer una voluntad potente e imperiosa susceptible de animar a la multitud carente por sí misma de voluntad. Le Bon habla después de las diversas clases de direcciones de multitudes y de los medios con diversas clases de directores de multitudes y de los medios con los que actúan sobre ellas en un último análisis de la causa de su influencia en las ideas por las que ellos mismos se hallan fascinados. Pero además tanto a estas ideas como los directores de multitudes les atribuye a Le Bon un poder misterioso e irresistible al que da el nombre de prestigio. El prestigio es una especie de fascinación que un individuo, una obra o una idea ejercen sobre nuestro espíritu. Esta fascinación paraliza todas nuestras facultades críticas y llena nuestra alma de asombro y de respeto. Los sentimientos entonces provocados son inexplicables como todos los sentimientos, pero probablemente del mismo orden que la sugestión experimentada por un sujeto magnetizado. Le Bon distingue un prestigio adquirido o artificial y un prestigio personal. El primero queda conferido a las personas por su nombre, sus riquezas o su honorabilidad, y en las doctrinas y a las obras de arte por la tradición. Dado que posee siempre su origen en el pasado, no nos facilita lo más mínimo la comprensión de esta misteriosa influencia. El prestigio personal es adorno de que muy pocos gozan, pero estos pocos se imponen por el mismo hecho de poseerlo como jefes y se hacen obedecer cual si poseyera un mágico talismán. De todos modos, y cualquiera sea su naturaleza, el prestigio depende siempre del éxito y desaparece ante el fracaso. No puede por menos de observarse que las consideraciones de Le Bon sobre los directores de multitudes y la naturaleza del prestigio no se hallan a la altura de su brillante descripción del alma colectiva. Capítulo 2 y otras concepciones de la vida anímica colectiva. Hemos utilizado como punto de partida la exposición de Gustave Le Bon por coincidir considerablemente con nuestra psicología en la acentuación de la vida anímica inconsciente. Más ahora hemos de añadir que en realidad ninguna de las afirmaciones de ese autor nos ofrece algo nuevo. Su respectiva apreciación de las manifestaciones del alma colectiva ha sido expresada ya en términos igualmente precisos y hostiles por otros autores y repetida desde las épocas más remotas de la literatura por un sinnúmero de pensadores, poetas y hombres de Estado. Los dos principios que contienen los puntos de vista más importantes de Le Bon, el de la inhibición colectiva de la función intelectual, el de la intensificación de la efectividad en la multitud, fueron formulados poco tiempo antes por Siegele. Así pues, lo único privativo de Le Bon en su concepción de lo inconsciente y la comparación con la vida psíquica de los primitivos, aunque tampoco en estos puntos haya carecido de precursores, pero aún hay más la descripción y la apreciación que Le Bon y otros hacen del alma colectiva no han permanecido libres de objeciones. Sin duda, todos los fenómenos antes descritos del alma colectiva han sido exactamente observados, pero también es posible ponerle otras manifestaciones de las formaciones colectivas contrarias por completo a ellos y susceptibles de sugerir una más alta valoración del alma de las multitudes. El mismo Le Bon se nos muestra ya dispuesto a conceder que en determinadas circunstancias la moralidad de las multitudes puede resultar más elevada que la de los individuos que la componen, y que solo en las colectividades son capaces de un gran desinterés y un alto espíritu de sacrificio. El interés personal, que constituye casi el único móvil de acción del individuo aislado, no se muestra en las masas como elemento dominante, sino que en contadas ocasiones otros autores hacen resaltar el hecho de ser la sociedad la que impone las normas de la moral al individuo incapaz en general de elevarse hasta ellas por sí solo. Afirman que en
Circunstancias excepcionales surge la colectividad en el fenómeno del entusiasmo, el cual ha capacitado a las multitudes para los actos más nobles y generosos. Por lo que respecta a la producción intelectual, esta en cambio ha demostrado que las grandes creaciones del pensamiento, los descubrimientos capitales y las soluciones decisivas de grandes problemas no son posibles sino al individuo aislado que elabora en la soledad. No obstante, también el alma colectiva es capaz de dar vida a creaciones espirituales de un orden genial, como la prueba en primer lugar el idioma y después los cantos populares, el folclore, etc. Habría además que precisarse cuánto deben el pensador y el poeta los estímulos de la masa, y si son realmente algo más que los perfeccionadores de una labor anímica en la que los demás han colaborado simultáneamente en presencia de estas contradicciones aparentemente irreductibles. Parece que el labor de la psicología colectiva ha de resultar estéril. Sin embargo, no es difícil encontrar un camino lleno de esperanzas. Probablemente sea confundido bajo la denominación genérica de multitudes a formaciones muy diversas, entre las cuales es necesario establecer una distinción. Los datos de Siegele, Le Bon y otros se refieren a masas de existencia pasajera constituidas rápidamente por la asociación de los individuos movidos por un interés común pero muy diferentes unos de otros. Es innegable que los caracteres de las masas revolucionarias, especialmente de las de la Revolución Francesa, han influido en su descripción. En cambio, las afirmaciones opuestas se derivan de las observaciones de aquellas otras masas estables o asociaciones permanentes en las cuales pasan los hombres toda su vida y toma un cuerpo en las instituciones sociales. Las multitudes de la primera categoría son con respecto a las de la segunda lo que las olas breves pero altas a la inmensa superficie del mar. McDougall, que en su libro del Rap Mind Converge 1920 parte de la misma contradicción antes señalada, la resuelve introduciendo el factor organización en el caso más sencillo. Dice: la masa no posee organización ninguna o sola organización rudimentaria. A esta masa desorganizada se le da el nombre de multitud. Sin embargo, confiesa que ningún grupo humano puede llegar a formarse sin un cierto comienzo de organización y que precisamente en estas masas simples y rudimentarias es en las que más fácilmente pueden observarse algunos de los fenómenos fundamentales de la psicología colectiva. Para que los miembros occidentales reunidos en un grupo humano lleguen a formar algo semejante a una masa en el sentido psicológico de la palabra, es condición necesaria que entre los individuos existe algo común, que un mismo interés les enlace a un mismo objeto, que experimenten los mismos sentimientos en presencia de una situación dada y por consiguiente diría yo que posean en una cierta medida la facultad de influir unos sobre otros. Cuanto más enérgica es esta homogeneidad mental, más fácilmente formarán los individuos una masa psicológica y más evidentes serán las manifestaciones del alma colectiva, el fenómeno más singular y al mismo tiempo más importante de la formación de la masa consiste en la exaltación y la intensificación de la emotividad en los individuos que la integran. Puede decirse, opina McDowell, que no existen otras condiciones en las que los efectos humanos alcancen la intensidad a la que llegan en la multitud. Además, los individuos de una multitud experimentan una voluptuosa sensación de entregarse ilimitadamente a sus pasiones y fundirse en la masa, perdiendo el sentido de su delimitación individual. Madrugal explica esta absorción del individuo por la masa atribuyéndola a lo que él denomina el principio de la inducción directa de las emociones por medio de la recreación simpática primitiva, esto es, aquello que con el nombre de contagio de los afectos no es ya conocido a nosotros los psicoanalistas. El hecho es que la percatación de los signos de un estado afectivo es susceptible de provocar automáticamente el mismo efecto en el observador. Esta obsesión automática es tanto más intensa cuanto mayor es el número de las personas en las que se observa simultáneamente el mismo efecto. Entonces, el individuo llega a ser incapaz de mantener una actitud crítica y se deja invadir por la misma emoción, pero al
Compartir la excitación de aquellas cuya influencia ha actuado sobre él aumenta a su vez la de los demás y de este modo se identifica por inducción recíproca la carga afectiva de los individuos integrados en la masa actúa aquí innegablemente algo como una obsesión que impulsa al individuo a imitar a los demás y a conservarse a tono con ellos cuanto más groseras y elementales son. Las emociones más probabilidades presentan de propagarse de este modo en una masa. Este mecanismo de la intensificación afectiva queda favorecido para varias otras influencias emanadas de la multitud. La masa da al individuo la impresión de un poder ilimitado y de un peligro invencible. Sustituye por él momento a la entera sociedad humana, encarnación de la autoridad cuyos castigos se han tenido y por los que imponemos tantas restricciones. Es evidentemente peligroso situarse enfrente de ella y para garantizar la propia seguridad deber a cada uno seguir el ejemplo que observa alrededor suyo e incluso si es preciso llegar a aullar con los globos obedientes a la nueva autoridad habremos de hacer callar a nuestra conciencia anterior y ceder así a la atracción del placer que seguramente alcanzaremos por la sensación de nuestras inhibiciones. No habrá pues de asombrarnos que el individuo integrado en una masa realice o apruebe cosas de las que se hubiera alejado en condiciones ordinarias de su vida, e incluso podemos esperar que este hecho nos permita proyectar algunas luz en las tinieblas de aquello que designamos la enigmática palabra sugestión. MacDonald no niega tampoco el principio de la inhibición colectiva de la inteligencia en la masa. Opina que las inteligencias inferiores atraen a su propio nivel a las superiores. Estas últimas ven estorbada su actividad, porque la intensificación de la afectividad crea en general condiciones desfavorables para el trabajo intelectual. En segundo lugar, porque los individuos intimados por la multitud ven coartados dicho trabajo, y en tercero, porque en cada uno de los individuos integrados en la masa queda disminuida la consecuencia de la responsabilidad. El juicio de conjunto que madruga al fórmula sobre la función psíquica de las multitudes simples desorganizadas no es mucho más favorable que la de Le Bon para él. Una tal masa es sobremanera excitable, impulsiva, apasionada, versátil, inconsciente, indecisa y al mismo tiempo inclinada a llegar en sus acciones a los mayores extremos, accesibles solo a las pasiones violentas y a los sentimientos elementales, extraordinariamente fácil de sugestionar, superficial en sus reflexiones, violenta en sus juicios, capaz de asimilarse tan solo los argumentos y conclusiones más simples e imperfectos, fácil de conducir y conmover. Carece de todo sentimiento de responsabilidad y respetabilidad y se halla siempre pronta a dejarse arrastrar por la consecuencia de su fuerza hasta violencias propias en un poder absoluto e irresponsable. Se comporta pues como un niño maleducado o como un salvaje apasionado y no vigilado en una situación que no le es familiar. En los casos más graves se conduce más bien como un rebaño de animales salvajes que como en una reunión de seres humanos, dado que MacDonald opone esta actitud a las multitudes que poseen una organización superior. Esperaremos con impaciencia averiguar en qué consiste esta la organización y cuáles son los factores que favorecen su establecimiento. El autor enumera 5 de estos factores capitales, 5 condiciones principales necesarias para elevar el nivel de la vida psíquica de la multitud. La primera condición y la esencial consiste en una cierta medida de continuidad y en la composición de la masa. Esta continuidad puede ser material o formal. Lo primero, cuando las mismas personas forman parte de la multitud durante un espacio de tiempo más o menos prolongado. Lo segundo, cuando dentro de la masa se desarrollan ciertas situaciones que son más ocupadas sucesivamente por personas distintas. En segundo lugar, es necesario que cada uno de los individuos de la masa se haya formado una determinada idea de la naturaleza, la función, la actividad y aspiraciones de la misma idea de la que se derivará para él una actitud afectiva. Con respecto a la totalidad de la masa, en tercer lugar, es preciso que la masa
Se halla en relación con otras formaciones colectivas análogas pero diferentes sin embargo en diversos aspectos e incluso que rivalicen con ella. La cuarta condición es que la masa posea tradiciones, uso e instituciones propias relativas sobre todo a las relaciones recíprocas de sus miembros. Por último, la quinta condición es que la multitud posea una organización que se manifieste en la especialización y diferenciación de las actividades de cada uno de sus miembros. El cumplimiento de estas condiciones haría desaparecer, según McDowell, los defectos psíquicos de la formación colectiva. La disminución colectiva de nivel intelectual evitaría, quitando a la multitud la solución para los problemas intelectuales para confiarle a los individuos. A nuestro juicio, la condición que Madruga designa con el nombre de organización de la multitud podría ser descrita más justificadamente en una forma distinta. Trátese de crear en la masa las facultades precisamente características del individuo y que éste ha perdido a consecuencia de una absorción de la multitud. El individuo poseía desde luego, antes de incorporarse a la masa primitiva, su continuidad, su conciencia, sus tradiciones y costumbres, su peculiar campo de acción y su modalidad especial de adaptación, y se mantenía separado de otros con los cuales rivalizaba. Todas estas cualidades las ha perdido temporalmente por su incorporación a la multitud no organizada. Esta tendencia a dotar a la multitud de los atributos del individuo nos recuerda la profunda observación de W. B. Tratter, que ve en la tendencia a la formación de las masas una expresión biológica de la estructura policelular de los organismos superiores. Capítulo 3. Sugestión y líbido. Hemos partido del hecho fundamental de que el individuo integrado en una masa experimenta bajo la influencia de la misma una modificación a veces muy profunda de su actividad anímica. Su afectividad queda extraordinariamente intensificada y en cambio notablemente limitada a su actividad intelectual. Ambos procesos tienden a igualar al individuo con los demás de la multitud, fin que solo puede ser conseguido por la supresión de las inhibiciones peculiares. A cada uno la renuncia a las modalidades individuales y personales de las tendencias. Hemos visto que estos efectos con frecuencia indeseables pueden quedar neutralizados al menos en parte por una organización superior de las masas, pero esta posibilidad deja en pie el hecho fundamental de la psicología colectiva. Esto es la elevación de la efectividad y la coerción intelectual en la masa primitiva. Nuestra labor se encaminará pues a hallar una explicación psicológica de la modificación psíquica que la influencia de la masa impone el individuo. Evidentemente, la intervención de factores racionales como la intimidación del individuo por la multitud, o sea, la acción de su instinto de conservación, no basta para explicar fenómenos observados. Aquello que fuera de esto nos ofrece a título explicativo las autoridades en sociología y psicología de las masas se reduce siempre, aunque presentado bajo diversos nombres, a la misma cosa resumida en la mágica palabra sugestión. Uno de estos autores tarde habla de imitación, más por nuestra parte suscribimos sin reserva la opinión de Bragueles, que considera integrada la imitación en el concepto de sugestión como una consecuencia de la misma. Le Bon reduce todas las singularidades de los fenómenos sociales a dos factores: la sugestión recíproca de los individuos y el prestigio del caudillo, pero el prestigio no se exterioriza precisamente sino por la facultad de provocar la sugestión. Leyendo a McDowell, pudimos experimentar durante algunos momentos la impresión de que su principio de la inducción afectiva primaria permitía prescindir de la hipótesis de la sugestión, pero reflexionando más detenidamente hemos de reconocer que este principio no expresa sino los conocidos fenómenos de la imitación o el contagio, aunque acentuando decididamente el factor afectivo. Es indudable que existe en nosotros una tendencia a expresar aquellos afectos cuyos signos observamos en otros, pero cuántas veces nos resistimos victoriosamente a ella, rechazando el afecto e incluso reaccionando de un modo completamente opuesto, y siendo así porque nos entregamos siempre en cambio
Al contagio cuando formamos parte integrante de la masa habremos de decirnos nuevamente que es la influencia sugestiva de la masa la que nos obliga a obedecer esta tendencia a la invitación e induce en nosotros el afecto pero aún dejando. Aparte todo esto tampoco nos permite McDougall prescindir de la sugestión pues como otros muchos autores nos dice que las masas se distinguen por una especial sugestibilidad. De este modo quedamos preparados a admitir la sugestión o más exactamente. La subjetividad es un fenómeno primario irreductible, un hecho fundamental de la vida anímica humana, así opinaba Wertheim, cuyos asombrosos experimentos fui testigo presencial en 1889, pero recuerdo también haber experimentado para entonces una obscura animosidad contra tal tiranía de la sugestión cuando oí a Bergen interpelar a un enfermo poco dócil con las palabras ¿qué hace usted? Volksbus con 3 sugestiones me decía que aquello constituía una injusticia y una violencia. El sujeto poseía un evidente derecho de contrasugestionarse cuando se le intentaba dominar por medio de sugestiones. Esta resistencia mía tomó después la forma de una rebelión contra el hecho de que la sugestión que todo lo explicaba hubiera de carecer por sí misma de explicación. Me repetí refiriéndome a ella la antigua pregunta chistosa: Christoph Troupe Christen Christestruck de Canes Guild. Sag Cojas Christoph de Mes in the State. Cristo foures Christen set Cristo sustituto orden constituido pedibus die. Cristo foures ahora cuando después de 30 años de alojamiento vuelvo a aproximarme al enigma de la sugestión encuentro que nada ha cambiado en él salvo una única excepción que testimonia precisamente de la influencia del psicoanálisis. Observó en efecto en los investigadores un empeño particular por formular correctamente el concepto de la sugestión, esto es por fijar convencionalmente el uso de este término. No es esto desde luego nada superfluo, pues la palabra sugestión va adquiriendo con el uso de una significación cada vez más imprecisa y pronto acabará por designar una influencia cualquiera, como ya sucede en inglés, idioma en el que las palabras to, suggest y sugestión corresponden a nuestras Malik en incitar y Andrew con estímulo, pero sobre la esencia de la sugestión, esto es sobre las condiciones en las cuales se establecen influencias carentes de un fundamento lógico suficiente, no se ha dado aún esclarecimiento ninguno. Podría robustecer esta afirmación mediante análisis de las obras publicadas sobre la materia en los últimos 30 años, pero prescindo de hacerlo por contarme que en un sector próximo al de mi actividad se prepara una minuciosa investigación sobre este tema. En cambio intentaremos aplicar el esclarecimiento de la psicología colectiva, el concepto de la libido que tan buenos servicios nos ha prestado ya en el estudio de la 11 con neurosis. Libido es un término perteneciente a la teoría de la afectividad. Designamos con la energía considerada como magnitud cuantitativa, aunque por ahora no mensurable, de los instintos relacionados con todo aquello susceptible de ser comprendido bajo el concepto de amor. El nódulo de lo que nosotros denominamos amor se halla constituido naturalmente, por lo que en general se designa con tal palabra y es cantado por los poetas. Esto es por el amor sexual, cuyo último fin es la cópula sexual, pero en cambio nos separamos de tal concepto aquello que participa del nombre de amor, o sea, de una parte el amor del individuo a sí propio y de la otra el amor paterno y el filial, la amistad y el amor a la humanidad en general, a objetos concretos o ideas abstractas. Nuestra justificación está en el hecho de que la investigación psicoanalítica nos ha enseñado que todas las tendencias constituyen a la expresión de los mismos movimientos instintivos que impulsan a los sexos a la unión sexual, pero que en circunstancias distintas son desviados de este fin sexual o detenidos en la consecución del mismo, aunque conservando de su esencia lo bastante para mantener reconocibles identidad, negación, tendencia a la aproximación. Creemos pues que la palabra amor en sus múltiples acepciones ha creado el lenguaje una síntesis perfecta justificada y que no podemos hacer nada
mejor que tomarla como base de nuestras discusiones y expresiones científicas. Con este acuerdo ha desencadenado el psicoanálisis una tempestad de indignación como si se hubiera hecho culpable de una innovación sacrílega y, sin embargo, con esta concepción amplificada del amor no ha creado el psicoanálisis nada nuevo. El Eros de Platón presenta por lo que respecta a sus orígenes, a sus manifestaciones, ya su relación con el amor sexual una perfecta analogía con la energía amorosa, esto es, con la libido del psicoanálisis, coincidencia cumplidamente demostrada por Nachmanson y Pfister en interesantes trabajos, y cuando el apóstol Pablo alababa el amor en su famosa epístola a los Corintios y lo sitúa sobre todas las cosas, lo concibe seguramente en el mismo sentido amplificado, de donde resulta que los hombres no siempre toman en serio a sus grandes pensadores, aunque aparentemente los admiren mucho. Estos instintos eróticos son denominados en psicoanálisis apotheory y en razón a su origen instintos sexuales. La mayoría de los hombres cultos ha visto en esta denominación una ofensa y ha tomado venganza de ella, lanzando contra el psicoanálisis la acusación de pansexualismo. Aquellos que consideran la sexualidad como algo vergonzoso y humillante para la naturaleza humana pueden servirse de los términos de eros y erotismo más distinguidos. Así lo hubiera podido hacer también yo desde un principio, cosa que me hubiera ahorrado numerosas objeciones, pero no lo he hecho, porque no me gusta acceder a la pusilanimidad. Nunca se sabe a dónde pueden llevarle a uno tal camino. Se empieza por ceder en las palabras y se acaba a veces por ceder en las cosas. No encuentro mérito ninguno en avergonzarme de la sexualidad, la palabra griega eros con la que se quiere velar. Lo vergonzoso no es en fin de cuentas sino la traducción de nuestra palabra amor. Además, aquel que sabe esperar no tiene la necesidad de hacer concesiones. Intentaremos pues admitir la hipótesis de que en la esencia del alma colectiva existen también las relaciones amorosas, o, para emplear una expresión neutra, lazos afectivos. Recordemos que los autores hasta ahora citados no hablan ni una sola palabra de esta cuestión. A aquello que corresponde a estas relaciones amorosas aparece oculto en ellas detrás de la sugestión. Nuestra esperanza se apoya en dos ideas: primeramente la de la masa, que tiene que hallarse mantenida en cohesión por algún poder, y ya que poder resulta factible atribuir la función sino al eros que mantiene la cohesión de todo lo existente. En segundo lugar, la de cuando el individuo englobado en la masa renuncia a lo que es personal y se deja sugestionar por los otros. Experimentamos la impresión de que lo hace por sentir en él la necesidad de hallarse de acuerdo con ellos, y no es oposición a ellos, esto es por amor a los demás. Capítulo 4. Dos masas artificiales: la Iglesia y el ejército. Por lo que respecta a la morfología de las masas, recordaremos que podemos distinguir muy diversas variedades y direcciones divergentes e incluso opuestas en su formación y constitución. Existen en efecto multitudes efímeras y otras muy duraderas homogéneas. Esto es, compuestas de individuos semejantes y no homogéneas, naturales y artificiales, o necesitadas de una coerción exterior, primitivas y diferenciadas con un alto grado de organización, más por razones que luego irán apareciendo. Insistiremos aquí particularmente en una diferenciación a la que los autores no han concedido aún atención suficiente. Me refiero a la de aquellas masas que carecen de directores y las que por el contrario los poseen. Y en completa oposición con la general costumbre adoptada, no elegiremos como punto de partida de nuestras investigaciones una formación colectiva y relativamente simple, sino masas artificiales, duraderas y altamente organizadas. La Iglesia y el ejército son más masas artificiales, esto es, masas sobre las que actúa una coerción exterior encaminada a preservarlas de la disolución y evitar modificaciones de su estructura. En lo general no depende de la voluntad del individuo entrar o no a formar parte de ellas, y una vez dentro, la separación de ellas sujeta a determinadas condiciones, cuyo incumplimiento es rigurosamente castigado. La cuestión de saber por qué
Estas acciones precisan de semejantes garantías no nos interesa por el momento y si en cambio la circunstancia de estas multitudes altamente organizadas y protegidas en la forma indicada contra la disgregación nos revelan determinadas particularidades que en otras se mantienen ocultas o disimuladas en la Iglesia y habrá de sernos muy ventajoso tomar como muestra la Iglesia católica y en el ejército reina. Cualesquiera que sean sus diferencias en otros aspectos una misma ilusión, la ilusión de la presencia visible o invisible de un jefe Cristo en la Iglesia católica y el general en jefe en el ejército que ama con igual amor a todos los miembros de la colectividad. De esta ilusión depende todo y su desvanecimiento traerá consigo la disgregación de la Iglesia o del ejército en la medida en que la coerción exterior lo permitiese. El igual amor de Cristo por sus fieles todos aparece claramente expresado en las palabras de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Para cada uno de los individuos que componen la multitud creyente es Cristo un bondadoso hermano mayor, una sustitución del Padre. De este amor de Cristo se derivan todas las exigencias de que se hace objeto al individuo creyente y el alimento democrático que anima a la Iglesia depende de la igualdad de todos los fieles ante Cristo y de su idéntica participación en él. Amor divino. No sin una profunda razón se compara la comunidad cristiana a una familia y se consideran los fieles como hermanos en Cristo, esto es, como hermanos por el amor que Cristo les profesa en el lazo que une a cada individuo con Cristo. Hemos de ver indiscutiblemente la causa del que une a los individuos entre sí. Análogamente sucede en el ejército. El jefe es el padre que ama por igual a todos sus soldados, razón por la cual son estos camaradas unos de otros. Desde el punto de vista de la estructura, el ejército se distingue de la Iglesia en el hecho de hallarse compuesto por una jerarquía de masas de este orden. Cada capitán es el general en jefe y el padre de su compañía y cada suboficial de su sección. La Iglesia presenta así mismo una tal jerarquía, pero que no desempeña ya en ella el mismo papel económico, pues ha de suponerse que Cristo conoce mejor a sus fieles que el general a sus soldados y se ocupa más de ellos. Contra esta concepción de la estructura libidinosa del ejército se objetará con razón que prescinde en absoluto de las ideas de la patria, de la gloria nacional, etc., tan importantes para la cohesión del ejército. En respuesta a la objeción alegaremos que se trata de un caso distinto y mucho menos sencillo de formación colectiva y que los ejemplos de grandes capitanes tales como César, Wallenstein y Napoleón demuestran que dichas ideas no son indispensables para el mantenimiento de la cohesión de un ejército. Más tarde trataremos brevemente de la posible situación del jefe por una idea directora y de las relaciones entre esta y aquel. La negligencia de este factor libidinoso en el ejército parece constituir, incluso en aquellos casos que no es el único el que actúa, no solo un error teórico sino también un peligro práctico. El militarismo prusiano, tan antipsicológico como la ciencia alemana, ha experimentado quizás las consecuencias de un tal error en la Gran Guerra. Las neurosis de guerra que disgregaron el ejército alemán representaban una protesta del individuo contra el papel que le era asignado en el ejército y según las comunicaciones de ese mail puede afirmarse que la rudeza con que los jefes trataban a sus hombres constituyó una de las principales causas de tales neurosis. Si se hubiera atendido más a la mencionada aspiración libidinosa del soldado, no habrían encontrado probablemente tan fácil crédito las fantásticas promesas de los 14 puntos del presidente americano y los jefes militares alemanes artistas de la guerra no hubiesen visto quebrarse entre sus manos el magnífico instrumento del que disponían. Habremos de tener en cuenta que en las dos masas artificiales de que venimos tratando, la Iglesia y el ejército, se halla el individuo doblemente ligado por lazos libidinosos, en primer lugar al jefe Cristo o el general y además a los restantes individuos de la colectividad.
Más adelante investigaremos las relaciones que existen entre estos dos órdenes de lazos, siendo si son o no de igual naturaleza y valor y cómo pueden ser descritos psicológicamente, pero desde ahora creeremos poder reprochar ya a los autores y el no haber atendido suficientemente a la importancia del director para la psicología de la masa. En cambio, nosotros nos hemos situado en condiciones más favorables por la elección de nuestro primer objeto de investigación y creemos haber hallado el camino que ha de conducirnos a la explicación del fenómeno fundamental de la psicología colectiva, o sea, de la carencia de libertad del individuo integral, una multitud, si cada uno de tales individuos se halla ligado por sólidos lazos afectivos en dos centros diferentes. No ha de ser, no es difícil derivar de esta situación la modificación y la limitación de su personalidad generalmente observadas. El fenómeno del pánico observable en las masas militares con mayor claridad que en una otra formación colectiva nos demuestra también que la esencia de la multitud consiste en los lazos libidinosos existentes en ella. El pánico se produce cuando una tal multitud comienza a disgregarse y se caracteriza por el hecho de que las órdenes de los jefes dejan de ser obedecidas, no cuidándose ya cada individuo sino que de sí mismo, sin atender para nada a los demás, rotos así los lazos recíprocos. Surge un miedo inmenso e insensato. Naturalmente se nos objetará aquí que invertimos el orden de los fenómenos y que es el miedo el que al crecer desmesuradamente se impone a toda clase de lazos y consideraciones. McDougall ha llegado incluso a utilizar el caso del pánico, aunque no del militar, como ejemplo modelo de su teoría de la intensificación de los afectos por contagio, pero esta explicación racionalista es absolutamente insatisfactoria, pues lo que trata de explicar es precisamente por qué el miedo ha llegado a tomar proporciones tan gigantescas. Ello no puede atribuirse a la magnitud del peligro, pues es el mismo ejército que en un momento dado sucumbe al pánico puede haber arrastrado impávido en otras ocasiones próximas peligros mucho mayores, y la esencia del pánico está precisamente en carecer de relación con el peligro que amenaza y desencadenarse a veces por causas insignificantes. Cuando el individuo integrado en una masa en la que ha surgido el pánico comienza a no pensar más que en sí mismo, demuestra con ello haberse dado cuenta del desgarramiento de los lazos afectivos que hasta entonces disminuían a sus ojos el peligro. Ahora que se encuentra ya aislado ante él, tiene que estimarlo mayor. Resulta pues que el miedo pánico presupone el relajamiento de la estructura libidinosa de la masa y constituye una justificada reacción al mismo, siendo errónea la hipótesis contraria de que los lazos libidinosos de la masa quedan destruidos por el miedo ante el peligro. Estas observaciones no contradicen la afirmación de que el miedo colectivo crece hasta adquirir inmensas proporciones bajo la influencia de la inducción contagio. Esta teoría de McDougall resulta exactamente en aquellos casos en los que el peligro es realmente grande y no existe en la masa sólidos lazos afectivos, circunstancias que se dan por ejemplo cuando en un teatro o en una sala de reuniones hay un incendio, pero el caso más instructivo y mejor adaptado a nuestros fines es el de un cuerpo de ejército invadido por el pánico ante un peligro que no supera la medida ordinaria y que ha sido afrontado otras veces con perfecta serenidad. Por cierto que la palabra pánico no posee una determinación precisa e inequívoca. A veces se emplea para designar el miedo colectivo, otras es aplicada al miedo individual cuando el mismo supera toda la medida, y otras por último parece reservada a aquellos casos en que la explotación del miedo no se muestra justificada por las circunstancias, dándole el sentido de miedo colectivo. Podremos establecer una amplia analogía. El miedo del individuo puede ser provocado por la magnitud del peligro o por la ruptura de lazos afectivos. Este último caso es el de la angustia neurótica. Del mismo modo se produce el pánico por la intensificación del peligro que a todos amenaza o por la ruptura de los lazos afectivos que garantizaban la cohesión de la masa, y en
Este último caso, la angustia colectiva, presenta múltiples analogías con la angustia neurótica, viendo como McDowell en el pánico una de las manifestaciones más características del group mind. Se llega a la paradoja de que este alma colectiva se disolverá por sí misma en una de sus exteriorizaciones más evidentes, pues es indudable que el pánico significa la disgregación de la multitud, teniendo por consecuencia las de todas las consideraciones que antes se guardaban recíprocamente los miembros. De la misma, la causa típica de la explosión de un pánico es muy análoga a lo que nos ofrecen Stroy en su parodia del drama Judith y Holofernes de Hebel. En esta parodia grita un guerrero: el jefe ha perdido la cabeza, y todos los asirios emprenden a la fuga sin que el peligro aumente. Basta la pérdida del jefe en cualquier sentido para que surge el pánico. Con el lazo que les ligaba al jefe desaparecen generalmente los que ligaban a los individuos entre sí, y la masa se pulveriza como un frasquito boloñés al que se le rompe la punta. La disgregación de una masa religiosa resulta ya más difícil de observar. Recientemente he tenido ocasión de leer una novela inglesa de espíritu católico y recomendada por el obispo de Londres Sid Westdark, en la que se describe con tanta destreza, a mi juicio, como exactitud, una tal eventualidad y sus consecuencias. El autor imagina una conspiración urdida en nuestros días por enemigos de la persona de Cristo y de la fe cristiana, que pretenden haber conseguido descubrir en Jerusalén un sepulcro con una inscripción en la cual confiesa José de Arimatea haber sustraído por razones piadosas 3 días después de su entierro el cadáver de Cristo, trasladándolo de su primer enterramiento a aquel otro. Este descubrimiento arqueológico significa la ruina de los dogmas de la resurrección de Cristo y de su naturaleza divina, y trae consigo la conmoción de la cultura europea y un incremento extraordinario de todos los crímenes y violencias, hasta el día en que la conspiración tramada por los fariseos es descubierta y denunciada. Lo que aparece en el curso de esta supuesta descomposición de la masa religiosa no es el miedo, para el cual falta todo pretexto, sino impulsos egoístas y hostiles a los que el amor común de Cristo hacia todos los hombres había impedido antes manifestarse. Pero aún durante el reinado de Cristo hay individuos que se hallan fuera de tales lazos afectivos. Aquellos que no forman parte de la comunidad de los creyentes no aman a Cristo ni son amados por Él. Por este motivo, toda religión, aunque se denomina religión de amor, ha de ser dura y sin amor para con todos aquellos que no pertenezcan a ella. En el fondo, toda religión es una tal religión de amor para sus fieles, y en cambio cruel e intolerable para aquellos que no la reconocen, por difícil que ello puede hacernos personalmente. No debemos reprochar demasiado al creyente su crueldad y su intolerancia, actitud que los incrédulos y los indiferentes podrán adoptar sin tropezar con obstáculo ninguno psicológico. Si está la intolerancia no se manifiesta hoy de un modo tan cruel y violento como en los siglos anteriores, hemos de ver en ello una dulcificación de las costumbres de los hombres. La causa se halla más bien en la indudable debilitación de los sentimientos religiosos y de los lazos afectivos de ellos dependientes. Cuando una distinta formación colectiva se sustituye la religiosa, como ahora parece conseguirlo la socialista, surgirá contra todo lo que permanezcan fuera de ella la misma intolerancia que caracterizaba las luchas religiosas. Y si las diferencias existentes entre las concepciones científicas pudiesen adquirir los ojos de las multitudes una igual importancia, veríamos producirse por las mismas razones igual resultado.